Bueno, el día de hoy traemos un video acerca de la dinámica de fluidos, la viscosidad y la densidad. ¿Qué vamos a utilizar? Una botella de agua, un recipiente con aceite, un colorante para el agua, cinta, las tapas del recipiente, unos cotonetes, tijeras. Vamos a iniciar. Vamos a coger nuestra botella con agua, vamos a aplicarle un colorante, el que queramos. Vamos a tomar nuestro aceite, vamos a llenarlo, que queden las dos botellas igual de llenas. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de la dinámica de fluidos. Entonces, en este experimento vamos a tratar la hidrostática. Este estudia el comportamiento de los fluidos que hay en reposo cuando las fuerzas que actúan sobre ellos pues están en un equilibrio. Estos fundamentos se basan en el tiempo que tarda un líquido en pasar a otro en una cantidad de tiempo. Entonces en este caso sería pues el tiempo que tarda el agua en pasar al recipiente que lleva el aceite y obviamente el aceite en retornar al agua. Entonces continuamos con el experimento. Aquí tenemos las dos tapas de nuestros dos recipientes, le hicimos los huequitos, metimos los cotonetes, vamos a pegarlos con silicona muy bien. Para evitar que se nos riegue. Vamos a unirlos muy bien. Ok, nos cercioramos que nuestros cotonetes quede siempre uno más largo en cada lado que el otro. Revisamos que todo quede bien pegado para evitar algún derrame o alguna cosa. Listo, como les digo, entonces revisamos que en cada lado de la tapa esté un cotonete, un tubito más largo que el otro. Por último, vamos a asegurar con un poco de cinta las tapas, ponerles acá una capa de cinta para que nos queden mucho más seguras. Entonces, bueno, este proceso sí debemos hacerlo con mucho cuidado. Vamos a coger nuestra agua, vamos a sellarla muy bien. Y en un movimiento sumamente rápido, ya secamos por aquí nuestra agua. En un movimiento muy rápido vamos a unir estas dos botellas. Lo sujetamos bien y bueno, aquí podemos ver
Bueno, aquí podemos ver cómo nuestras burbujas de agua van bajando y cómo nuestro aceite va subiendo. Entonces, esto solo ocurre cuando el agua está arriba. ¿Por qué? Porque esto se debe a que la densidad del agua es mayor a la densidad del aceite. Es decir, que aunque ellos ocupen un mismo espacio, siempre el volumen del agua pesa más que el del aceite y por eso la gota baja y esta viaja más lento, y cuando la gota de agua viaja más lento cuando atraviesa el aceite, pero cuando el aceite es quien atraviesa el agua es mucho más rápido. Eso se debe a que la viscosidad del aceite es mucho mayor, tomándole más trabajo al agua atravesarlo. También lo que podemos concluir es que siempre que entra una gota de agua a nuestro aceite, asimismo desaloja una gota de aceite al agua. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar un experimento acerca de la hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Es el estudio del comportamiento de los fluidos que están en reposo o en un movimiento cuando las fuerzas que actúan sobre ellos están en equilibrio. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer una prensa. Entonces, bueno, aquí ya monté en mi primera parte que hice uso de unos palillos, de unos palitos de paleta, y los uní con silicona para que me permitan hacer este movimiento y ya les cuento cómo va a quedar. Bueno, este movimiento es un principio de Pascal, el cual establece que la presión que se ejerce sobre un fluido se transmite con la misma intensidad en todas las superficies y en todas las partes del fluido. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a pegar esto por aquí. Bueno, vamos a poner esto acá para que nos permita ver cuál es el movimiento que hacemos. Bueno, digamos aquí que no se nos vaya a mover, no se nos cae. Bueno, entonces, como podemos ver, esto se eleva y vuelve y baja. Se eleva y vuelve y baja. Esto indica que si se aplica una fuerza sobre un líquido, que es lo que estamos haciendo acá, al aplicar una fuerza, esto hace una presión que se distribuye en todas sus partes y se genera una fuerza hacia arriba en la superficie. Bueno, vamos con un experimento de hidrodinámica, fuerza de empuje y peso del objeto. En este caso vamos a utilizar un vaso con agua, aquí marco a dónde está el agua, y un objeto para poder determinar la densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a explicar un poco acerca de esta ley. Este es el principio de Arquímedes, donde él dice que el peso del objeto y la fuerza de empuje, estas dos fuerzas se chocan cuando se sumergen en el cuerpo de agua. Cuando introducimos el elemento, entonces veamos lo que pasa. Hay un desplazamiento. Entonces, cuando lo sumergimos en el agua, esto pues se desplaza
y lo que pasa es la influencia en la fuerza de arrastre o de resistencia del fluido, que es una fuerza opuesta al movimiento del elemento. Entonces voy a marcar aquí el desplazamiento que hubo para que sea notable qué desplazamiento tuvo. Entonces, cuando se sumerge el elemento en el agua, siempre se desplaza. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Esto nos indica que el volumen es equivalente a la densidad del objeto o al peso del objeto. Entonces, bueno, en el siguiente experimento vamos a explicar el principio de Bernoulli. Este establece que un fluido en movimiento, la presión disminuye a medida que la velocidad del fluido aumenta. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer uso de un globo que está lleno de agua. Vamos a utilizar una cinta. Vamos a hacer un cuadrado. Y ya les explico por qué. Bueno, con unas tijeras muy finas vamos a hacer un pequeño corte acá en la mitad de este cuadro. Entonces, bueno, procedemos a entonces hacer un pequeño agujerito acá y ya van a ver lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Entonces, a medida que el agua se mueve a través de la abertura, su velocidad aumenta. Y según el principio de Bernoulli, la presión dentro disminuye. Hasta quedar así. Entonces, ¿qué pasa con la cinta? La cinta actúa como un restrictor del flujo, lo que hace que el agua salga del globo en una corriente constante. El siguiente experimento es de hidráulica, que explica la forma en que los fluidos se mueven en tuberías y conductos. En este caso vamos a hacer un sistema de riego por goteo casero. Vamos a utilizar una botella con su tapa. Vamos a utilizar un hisopo, algo muy delgadito, y vamos a iniciar. Nuestra botellita ya llena de agua. En la tapa vamos a hacerle un hueco. Para poder meter el hisopo vamos a agrandarlo un poquitín. De manera que podamos meter el hisopo. Vamos. Perfecto. Al hisopo le vamos a hacer en la punta un pequeño agujero con la aguja. ¿Lo pueden ver? Entonces procedemos a poner nuestro hisopo. Vamos a fijarlo con un poco de silicona para que no nos retorne el agua con los bordes. Listo. Vamos a proceder a tapar nuestro frasco. Vamos a tapar esta punta del
del hisopo o de la manguerita que vamos a utilizar para que esta solo salga por donde nosotros le hicimos el agujero con la aguja. Bueno, vamos a hacer un pequeño doblez más abajo de donde hicimos el punto. Para graduar la salida del agua. Entonces, vamos a proceder a mirar cómo nos queda. Mira. Aquí podemos ver que va cayendo gota a gota. Bueno, como es algo casero, podemos utilizarlo en una plantica muy pequeña. Obviamente, pues para plantas grandes, pues una botella más grande. ¿Qué hacemos con esto? Esto nos garantiza el suministro de agua a una planta de manera precisa y eficiente, optimizando así la presión y velocidad del agua que se distribuye a través de esto. Entonces, esto nos ayuda a economizar y tener una ayuda constante en cuanto al riego en la planta. Aquí podemos ver cómo va saliendo de a gotica. Obviamente, si uno quiere un poco más rápido la velocidad de la gota, pues entonces un hueco más grande.